¿Qué tal, profesor Osvaldo? Mi nombre es Ana Jessica y Vane y yo vamos a dar el tema de intervenciones extranjeras. Y bueno, el primer subtema va a ser la Guerra de Texas en el año 1836. Durante la Primera República Central se llevó a cabo la Guerra de Texas, las causas que dieron origen a este conflicto. Las podemos ubicar desde la época colonial, ya que fueron las autoridades españolas las primeras en permitir que extranjeros ocuparan aquella despoblada región. En efecto, cuando España vendió la Florida a Estados Unidos en 1819, una de las cláusulas del Centro Adams-Onis establecía que los colones de aquella región podrían establecerse en cualquier otra parte del territorio español. Acogiéndose a esta disposición, Moisés Agustín pidió permiso para que 300 familiares se instalaran en Texas. Cuando la Nueva España logró su independencia, los colones se acercaron a las autoridades mexicanas a ratificar la autorización que se les había dado para poblar esta zona. Y entonces a continuación se mostrarán algunas imágenes de la Guerra de Texas. Que inició el 6 de febrero de 1838. El 6 de febrero de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, injusto conflicto que constituyó la primera ocasión en nuestro país se veía invadido por los franceses, dentro de su existencia como nación independiente. Al consumarse nuestra independencia dio inicio a una etapa de continuos pronunciamientos armados, durante los cuales numerosos extranjeros residentes en México reclamaron haber sido víctimas de agravios y daños en sus propiedades. Varios súbditos franceses, entre ellos un pastelero, de ahí salió el nombre del conflicto, del apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos. En 1828, cuando oficiales mexicanos causaron el daño a su local, años después, en 1837, el ministro de Relaciones, Luis G. Cuevas afirmó que el gobierno no se encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia del movimiento revolucionario. A consecuencia de estas declaraciones, la situación entre Francia y México se agravó al grado de que el 6 de febrero de 1838 fondió ante Veracruz una escuadra de Marina Real Francesa, compuesta por 26 navios de guerra al mando del almirante Bazoche. Ante la exigencia del pago por pérdidas sufridas por los franceses a causa de los revolucionarios, Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano, el cual no pudo evitar los franceses abrieran el fuego el 27 de noviembre, bombardeando la fortaleza de San Juan de Ulúa. Durante el mes de diciembre se libraron combates en los que perdió la primera izquierda. El general Antonio López de Santana, al caer Veracruz, el gobierno de la República tuvo que aceptar las condiciones de Francia, terminando con ello el bloqueo del puerto del 7 de abril de 1839. Te equivocaste, ¿verdad? Bueno, ahora seguiré hablando sobre las bases orgánicas de 1843. Antecedentes históricos. En los años 30, el cambio en el rumbo de la política de López de Santana traerá resultados funestos para la República. En efecto, Santana, que debió haber definido las reformas liberales, impulsadas en el breve periodo de gobierno, el de Gómez Faría, por el contrario, se declaró a favor del Partido Conservador. Santana deroga la legislación reformística impulsada por don Valentín Gómez de Farías, reproduciendo un grave retroceso al conservadurismo. Al mismo tiempo se asentaba un duro golpe al federalismo. México adoptará la estructura de una república central sustentada en el complejo legislativo, conocido como las 7 leyes o las leyes constitucionales. Sigo hablando de las 7. Las revueltas internas entre federalistas del Partido Liberal y centralistas del Partido Conservador no cesaron. Además, sacudió al país la separación de Texas. El intento de 1840 se hizo para proclamar la independencia de Yucatán, la amenaza de invasión extranjera, el descontenido popular de las actividades de Santana y la posibilidad
de que éste intentaran establecer una monarquía constitucional. El 7 de enero de 1843 la Junta nombró a la Comisión de Bases Constitucionales que se compondría de 9 individuos. Esta comisión fue facultada para presentar para su deliberación los fundamentos del proyecto constitucional. El 20 de marzo se dio primera lectura al proyecto de organización para la República Mexicana presentado por la Comisión. La segunda lectura sería el 8 de abril. En la misma sesión y sin gran discusión se aprobó en lo general y de inmediato se procedió a la discusión en lo particular. Siguiente subtema: antecedentes legislativos. Las bases de organización política de la República Mexicana del 14 de junio de 1843 tiene como antecedentes legislativos a las 7 leyes constitucionales de 1836, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, el Acta Constitutiva de la Federación aprobada por el Segundo Congreso Constituyente, el 31 de enero de 1824, el Decreto Constitucional para América del 1814, el mejor conocido bajo el nombre de Constitución de Apatzingán. Los elementos constitucionales, 1811, de la Junta de Zitácuaro, y de cierta forma la Constitución de Cádiz o Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Bases orgánicas de la República Mexicana, acordadas por el Honorable Junta Legislativa, establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas decretos del día 15 de junio del año de 1843 y publicadas por bando nacional el día 14 del mismo. Bases de organización política de la República Mexicana. Establecen lo siguiente: la nación es independiente, libre y soberana. La nación mexicana adopta un gobierno inferior en forma de república representativa y popular. Mantiene la división política en departamentos. Elimina el principio de soberanía popular. En un lugar afirma que la suma de todo el poder repúblico reside en la nación. Ratifica su profesión católica, apostólica y romana en exclusión de cualquier otra. Y mantiene los derechos fundamentales, que son los siguientes: de la propiedad, libertad de opinión, equidad ante la ley, la inviolación del domicilio, libre tránsito. La intervención norteamericana. La República de Texas se anexó a Estados Unidos en 1845. La frontera reconocida en este tratado fue la del río Nueces. Ese mismo año crecieron las tensiones entre los dos países sobre los territorios cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nueva México. La propuesta fue rechazada por el gobierno mexicano. La unión de Texas a los Estados Unidos y la ambición de ese país de apoderarse en territorio mexicano provocaron la guerra con los Estados Unidos. El límite de Texas era el río Nueces. Para unirse a los Estados Unidos de América, los tejanos dijeron que su frontera llegaba hasta el río Bravo o Grande, más al sur. México protestó, pero los estadounidenses ocuparon el territorio entre los dos ríos. Hubo enfrentamientos entre soldados mexicanos y norteamericanos, y con este pretexto los Estados Unidos declararon la guerra a México. El 13 de mayo de 1846, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Guerra. Un ejército estadounidense tomó Matamoros y luego Monterrey. Otro ocupó Nuevo México y California. Un tercero desembarcó a Veracruz. Atravesó ese estado y del pueblo y puso sitio a la capital. Los mexicanos no tenían un buen ejército, armas suficientes ni dinero. Además, seguían divididos, liberales y conservadores luchaban entre ellos y entre sí.
mientras los norteamericanos avanzaban a la Ciudad de México. No hubo victoria para los mexicanos en esta guerra, pero sí heroísmo y sacrificio. Santa Anna estuvo a punto de lograr el triunfo en las batallas de la Angostura en febrero de 1847, pero su acostumbrada falta de contratación y de responsabilidad le hizo fracasar, como sucedía en el mes siguiente en Cerro Gordo. Veracruz fue defendido por todos sus habitantes, pero cayó en marzo tras 20 días de combate.